Bien, pasamos a la siguiente pregunta. La pregunta dice, ¿por qué Buenos Aires estaba preocupada de que Artigas le haya pedido apoyo a Portugal en el primer sitio de Montevideo si se supone que los ayudaría? Bueno, acá hay un pequeño error que señalo, ¿sí? Los que piden ayuda a Portugal son los enemigos de Artigas en realidad. Y los enemigos de Artigas estaban liderados por el gobernador Francisco de Elío, ¿no? Es decir, de Elío le pide ayuda a los portugueses, que son los que dominan en ese momento lo que hoy es Brasil, les pide ayuda para vencer a Artigas y a los casi 3.000 milicianos que había mandado Buenos Aires y que estaban luchando junto con Artigas. Entonces, claro, el gobierno de Buenos Aires se da cuenta de que si seguía apoyando a Artigas, indirectamente se iba a terminar enfrentando también a Portugal, porque de Lío, al que estaban enfrentando, le pidió ayuda a Portugal. Y entonces en Buenos Aires dicen, bueno, mira, la cosa no está para eso. Ya bastantes problemas tenemos como para sumar un enfrentamiento con Portugal. Entonces, ¿qué deciden hacer? Bueno, firman una tregua con Portugal, retiran las tropas que le habían enviado a ayudar a Artigas y obviamente por eso él se siente traicionado. Fíjense de nuevo, el mismo fenómeno que hablamos anteriormente, ¿no? Las revoluciones, digamos, como parte de un proceso complejo, dinámico, que se establece entre los grupos de la élite y los sectores populares, ¿no? Y sobre todo, esta cuestión que les señalé anteriormente también, que en una revolución, chicos, participan sectores que tienen distintos intereses y objetivos, ¿no? Y esto a veces genera conflicto. En un momento, Buenos Aires apoya a Artigas, pero después, por esta amenaza de tener un conflicto con Portugal, lo deja de apoyar. Artigas se siente traicionado, entonces vos decís, pero ¿cómo no eran amigos? ¿No? Bueno, a ver, en un momento sí, después cambia la situación y dejan de ser aliados. Las revoluciones son procesos complejos, no son lineales, ¿sí? Entonces hay que estar muy atento a esto para poder entenderlos. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Por qué de súbditos del rey de España cambiaron a ciudadanos republicanos? Bueno, básicamente digamos porque cuando comenzó el proceso revolucionario, en mayo de 1810, técnicamente éramos súbditos de Fernando VII. Es más, la primera junta gobierna en nombre de él, en nombre de Fernando. Pero cuando el proceso revolucionario avanza y se convierte en una lucha abierta por la independencia de la mano de Belgrano, de la mano de San Martín, las cosas cambian. El 9 de julio de 1816 se declara la independencia de las Provincias Unidas, todavía obviamente no se llamaba Argentina, y aunque al principio se debate si organizar este nuevo Estado bajo una monarquía o bajo una república, termina ganando la forma republicana. Entonces, desde este momento, cuando vos ya sos, digamos, una nación independiente y te organizaste como república, ya no sos más súbdito de un rey, sino que te convertiste en ciudadano de esa república que estaban haciendo. Obviamente que este proceso es mucho más complejo y yo lo estoy simplificando y resumiendo, ¿no? Pero lo que es claro es que hay una gran diferencia entre estar obligado a obedecer un rey que vos no votaste, no elegiste y nunca vas a poder votar, que formar parte de una república que elige a sus gobernantes y que paulatinamente te va reconociendo como ciudadano ciertos derechos bajo el principio de la soberanía popular, ¿no? Entonces, un poco, digamos, ¿por qué se pasa de ser súbditos del rey de España a ciudadanos republicanos? Bueno, por esta acción de la revolución, que terminó desencadenando un proceso de independencia que hizo nacer una nueva nación, un nuevo Estado, que, digamos, eh, se va a organizar como una república. Bueno, pasamos entonces a la siguiente pregunta. Yo no entendí el consulado de Buenos Aires. Bueno, a ver, el consulado era una institución colonial, ¿no? Creada por, obviamente, la corona española. Acá tienen ustedes una imagen del edificio del consulado, donde además se celebró la asamblea del año 13, de la que les estuve hablando hace un ratito, ¿no? Eh, y fíjense que el de Buenos Aires se había creado en 1794, ¿no? Piensen ustedes que el Virreinato del Río de la Plata se creó en el 76. O sea, algunos años después se va a crear el consulado. Y se crea fundamentalmente porque Buenos Aires estaba adquiriendo mucha importancia como puerto, ¿no? Importancia, digo, en términos comerciales. Y de hecho, fíjense que se llamaba Consulado de Comercio de Buenos Aires, ¿no? El tema del comercio, el puerto,
hacen que la corona española decida crear un consulado. Y de hecho había sido pedido precisamente por los propios comerciantes que había acá, ¿no? Y básicamente era dos cosas. Primero, un tribunal comercial y además, cosa que era muy importante, se proponía fomentar la actividad económica. Por eso Belgrano, que fue nombrado secretario del consulado, presentó proyectos muy interesantes, ¿no? Para fomentar la educación técnica, la producción local, proyectos que lamentablemente, digamos, no le hicieron caso porque las autoridades coloniales tenían ideas más conservadoras. No se olviden que Belgrano había estudiado en Europa las últimas ideas en materia económica y en este sentido escribió cosas muy innovadoras para la época, ¿no? Importantísimas. Belgrano en ese sentido fue un gran intelectual, ¿no? Acá lo tenemos en imagen. Pero bueno, digamos que la gente que estaba en el consulado en ese momento no era tan entusiasta de ideas tan avanzadas como las que tenía don Manuel Belgrano por ese entonces. Pero bueno, básicamente el consulado es eso que les expliqué. Consulado de Comercio de Buenos Aires, ¿no? Por un lado un tribunal comercial y por otro lado este objetivo de fomentar la actividad económica en un puerto como Buenos Aires que estaba creciendo mucho. Bueno, la siguiente dice, quería preguntarte si por alguna razón el triunvirato había sido reemplazado por el directorio. Bueno, básicamente hay una tendencia a centralizar el poder, ¿no? En medio de una revolución que se convirtió en una guerra de independencia, había que tomar decisiones rápidamente. En una guerra vos tenés que decidir rápido, te ataca el enemigo, hay que decidir qué hacer. Y se necesitaban obviamente gobiernos expeditivos, gobiernos que no tuvieran, qué sé yo, como la Junta Grande, 22 miembros que discutan cada una de las decisiones que tenés que tomar. Piensen que en ese sentido el directorio era un poder unipersonal. Una sola persona, el director supremo, ejercía el poder y punto. Pero también la creación del directorio tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con el poder de este hombre que ustedes ven acá, que es Alvear, ¿no? Alvear, como les conté, fue teniendo en el marco de la Asamblea del año 13 mucho poder. San Martín, del que también hablamos, estaba haciendo cargo del ejército del norte, que había quedado en muy malas condiciones, muy debilitado, y aprovechando que San Martín está lejos, ¿no? Rearmando un ejército, Alvear va a concentrar mucho poder en Buenos Aires, y de hecho el primer director supremo va a ser su tío, ¿no? Se llamaba Gervasio de Posadas. Entonces digamos que esta es un poco la razón por la que se crea el directorio, ¿no? Hay una tendencia, fíjense, pasás de la Junta Grande con 22 miembros a un poder que tiene 3, el triunvirato, tanto el primero como el segundo, y después pasás al directorio, ¿no? Hay uno. Es decir, el poder se va centralizando cada vez más en medio de este proceso de independencia. Y además, repito, se crea bajo la influencia de Alvear, ¿no? Que como habíamos dicho, no estaba muy de acuerdo con el tema de la independencia, de declararla al menos en ese momento. Por suerte para el proyecto independentista, la influencia de Alvear no duró mucho. Después de enero de 1815, él mismo había sido nombrado director supremo, pero claro, el contexto internacional había cambiado. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque desde 1814 Fernando VII había vuelto al poder en España y quería recuperar sus colonias americanas. Y en este contexto van a ganar terreno las posiciones favorables a la independencia, ¿no? Como las de San Martín, que ven acá, como las de Artigas, y Alvear era un gran enemigo de Artigas, ¿no? Entonces se opuso mucho siempre a su proyecto político, y resulta ser que Alvear mandó una fuerza militar a la provincia de Santa Fe para someterla. Santa Fe, obviamente, acuérdense, formaba parte del sistema artiguista, ¿no? Era aliada de Artigas. Y este ejército que mandó Alvear se le subleva en la localidad de Fontezuelas, le desobedece, ¿no? Es decir, los hombres a los que Alvear mismo mandó se oponen a cumplir sus órdenes y obviamente tiene que terminar renunciando, ¿no? Y así el proyecto independentista, sobre todo el de San Martín, ganó mucho terreno. Y piensen que un año después de esta renuncia a Alvear, en 1816, ya declaramos la independencia. Bueno, básicamente esa fue la razón por la que el triunvirato fue reemplazado por el directorio y les conté algunas cositas más. Pasemos a la siguiente pregunta. Dice, yo tengo una duda en cuanto a por qué Napoleón no quería a Fernando VII como rey.
Bueno, básicamente porque Fernando representaba a un sector de los nobles de España que se oponían a la alianza con Francia, ¿no? Con el propio Napoleón, que era, como recordarán, la alianza que había gestado Carlos IV y su ministro Godoy, que van a ser expulsados, como les conté al principio, en el motín de Aranjuez. Entonces, básicamente, Fernando representa un sector de españoles que no quiere la alianza con Napoleón. Entonces, Napoleón tampoco le iba a querer a Fernando. Y además, obviamente, a Napoleón, en medio de su invasión a España y a Portugal, le convenía tener a su hermano como rey, que siempre le iba a ser más funcional que cualquier otra persona. Así que básicamente esas fueron las razones por las que se opuso a Fernando e instrumentó la farsa de Bayona. Bueno, la siguiente dice: tengo una duda respecto a Artigas y la Liga de los Pueblos Libres. No comprendo a qué se refiere cuando nombra el sitio de Montevideo y segundo sitio de Montevideo y cómo es que Portugal se relaciona luego. Bueno, algo hablamos de esto, ¿no? Cómo se relaciona Portugal, sobre todo, es lo que expliqué antes. Y el sitio de Montevideo es una acción militar impulsada por Artigas. Vos rodeás una ciudad, la sitiás, esto lo hizo Artigas y las tropas que Buenos Aires le había enviado al principio, ¿no? Como les conté, casi 3.000 hombres. Y efectivamente, bueno, Artigas logró sitiar la ciudad de Montevideo, en la que se encontraba el virrey Elío, ¿no? Luchando en contra de los movimientos de Artigas y de Buenos Aires, es decir, defendiendo el virreinato y el poder del Consejo de Regencia, ¿no? Elío asumió luego de que en Buenos Aires destituyeran a Cisneros. Estaba en contra de todos los movimientos revolucionarios que estaban sucediéndose. Y precisamente cuando de Elío ve que en la ciudad de Montevideo está sitiada, pide ayuda a los portugueses y va a obligar a Artigas a retirarse, a poner fin al sitio, ¿no? Esto se conoce como el éxodo del pueblo oriental, lo pueden ver. Pero claro, recuerden que cuando asume el segundo triunvirato, la logia Lautaro impulsa el proyecto independentista hasta que se dividen las posiciones de San Martín y Alvear en la Asamblea del año 13, y en este contexto, ni bien asume el segundo triunvirato, van a hacer otro sitio en la ciudad de Montevideo, que es el segundo sitio de Montevideo.